siempre nos convoca Ricardo alrededor de temas muy interesantes. El de hoy me parece a mí muy coyuntural frente a un momento histórico que siento que estamos viviendo como comunidad humana, y es lo espiritual, en dónde está, en qué lugar realmente lo estamos poniendo. Yo percibo en la experiencia, trabajando todos los días con gente joven, y de pronto repasando el debate que tuvimos de manera muy informal el pasado lunes con Ricardo en torno a este tema, en donde quizá divergíamos en esa idea, porque contrario a lo que él cree que efectivamente hay una crisis, yo veo que ahí es un renacer, y veo que hay cada vez más iglesias, veo que cada vez hay más gente asistiendo a distintos tipos de confesiones. Siento que incluso tradiciones milenarias vuelven nuevamente a tener un escenario político, social y cultural muy importante. En nuestro contexto particular colombiano o bogotano, el budismo, por ejemplo, ha tomado en estos últimos años, quizá en esta última década, una fuerza impresionante. Y asimismo otro tipo de confesiones, y vemos como todos los días nacen nuevas iglesias y la gente necesita una respuesta que le salve de esa finitud, de esa muerte. Y quizás precisamente es cuando el hombre hace conciencia del tiempo, de que es mortal, de que va a morir, y de que la vida se acaba ahí, y luego viene una eternidad de nada. Dice: no, inventémonos algo después, inventémonos un alma inmortal, inventémonos un paraíso, un Dios, un nirvana, una reencarnación, una transmigración de las... algo que nos dé la sensación de que esto continúa de alguna manera, que la fiesta de la vida continúa después de la muerte. Y bueno, esto sin contar el aspecto puramente normativo que también tiene la religión, en el sentido del miedo que nos engendra frente a lo que puede venir más allá de la muerte si nos portamos mal. Ese es otro elemento clave. Por eso yo quisiera que en este espacio las preguntas fueran más de ustedes que una exposición muy amplia por parte de los asistentes. Y quizá mi primera pregunta, ojalá pues permita que luego vengan todas las intervenciones de ustedes. Yo quisiera preguntarle a nuestros tres panelistas, a Eduardo, a Jack y a Álvaro, ¿qué piensan respecto a esto? ¿Sí hay una crisis de la espiritualidad, o por el contrario hay un renacimiento, hay una fuerza, hay un estímulo, hay algo que está diciendo: no, las iglesias, las confesiones están más fuertes que nunca? Por el contrario, esto se nos va a acabar. Muchas gracias, estoy complacido de estar formando parte de este foro tan relevante, tan significativo, y por supuesto que es de toda una importancia para todos. Agradezco, doctor Ricardo, su invitación amable. Con relación a la temática de la crisis de las religiones, yo encuentro, digamos, muy necesario mirar tanto la religión como fuente y también sus miembros feligreses que están reconociendo o encauzándose en unos credos, en un objetivo religioso o espiritual. ¿En dónde está la crisis? ¿En el sistema o en los feligreses o en los miembros, como se quiera definir, o los seguidores de esa ideología, de esa divinidad? A mí me parece que en las dos partes hay responsabilidad. Hay responsabilidad en esa logística religiosa, que de hecho una religión está mirada como un vínculo entre el hombre y su Dios o su deidad o sus deidades. No puede haber religión si no hay una divinidad.
La pregunta es ¿quién creó a quién? ¿Quién determina el rol, la logística o el eje conductor de la convivencia o la comunión? Porque de ahí es donde uno puede encontrar responsabilidades tanto en la divinidad, que es mitológica posiblemente, o seguramente en los miembros o los feligreses, como se esté considerando la asistencia de las personas que están allí confesando ese credo. Ellos están comunicando unas verdades, pero llevando en práctica otro estilo de vida. Entonces me parece, entrando un poquito más en el terreno de la crisis, para contextualizar, digamos, un poco como la experiencia cristiana, el cristianismo, pues obviamente que se está mirando que estadísticamente se estancó, es decir, y me parece que uno de los elementos o causales del estancamiento es una modificación. Anteriormente, esa confesión cristiana se exteriorizaba, se llevaba a la práctica. Hoy se interioriza. Es una fe interna, silenciosa, es una comunión muy personal y no hay una exteriorización de los objetivos o de los propósitos de Dios a través de los feligreses o de los miembros o de los creyentes. Yo paro aquí, más o menos dejo este porque agradezco mucho. Muchas gracias. Okay. Gracias. Yo partiría de hacer una diferenciación entre los términos religión y espiritualidad. Y también hablaría del término crisis, que es el que se planteó para esta reunión. Porque la crisis me suena mala, a pesimista, y yo no creo necesariamente que esa crisis de las instituciones y las religiones sea necesariamente mala. Para mí la espiritualidad es un común denominador de la humanidad, y como su opuesto, la materia, ni se crea ni se destruye, sino que se va transformando según las circunstancias, según las necesidades de las personas. La religión institucionalizada es más bien un mecanismo de vivir esa espiritualidad, y en la medida en que las religiones como institución sepan o no sepan aportarle a la gente las respuestas, las vivencias que solicitan, pues pueden entrar en esa crisis como está planteado para esta reunión. Y los movimientos en la humanidad no son lineales. Yo no diría que podemos generalizar lo que pasa en Colombia a lo que pasa en el resto de las Américas o en el resto del mundo. Comentaba que el budismo en Colombia ha tenido un auge, pero hay que ver los números de dónde arranca y qué tan representativo es. El budismo de todas las religiones grandes de la humanidad es la única que proyectará a futuro de esos números disminuirse. La única. Hay otras como la judía a la que pertenezco, donde sus números nunca han crecido significativamente, pero tienden a crecer levemente. Entonces, hablar de crisis, yo creo que también es crisis del mundo inmediato en el que estamos, porque en otras latitudes, en otros grupos demográficos, las tendencias a la espiritualidad y a la devoción religiosa formal también van creciendo. Y entonces habría que analizar por qué el Islam radical crece. Porque el Islam radical no solamente crece en adeptos, sino porque sus mujeres, como los llaman, pues poseen en ellas su mejor arma para combatir al resto de las civilizaciones.
Y ese análisis lo podemos hacer con cada una de las religiones y en cada uno de los lugares. En las Américas la religiosidad va decayendo, pero los evangélicos en Estados Unidos son muy fuertes. En últimas, yo diría que sí existe una tendencia generalizada en la humanidad que, copiándome del famoso pensador Hitchens, decía que en el principio la humanidad creía en múltiples dioses y con el tiempo fue adaptando el concepto de que es un dios a pocos, a 3, a 2, a uno que es el mío, que a lo mejor no es el suyo, pero es uno, y lentamente se van acercando al número verdadero de 0. Hay que ver cómo cada uno entiende la deidad, y en eso también me permito discrepar de su punto, porque creo que también hay que incluir en unas discusiones que se pueden poner un poco peligrosas y odiosas esas religiones sin Dios, como lo ha sido el comunismo y el nazismo. Entonces son más bien esas estructuras sociales de tener un ente supremo, no criticable, y unas estructuras absolutas las que entran a debatirse en un mundo donde cada vez tenemos más respuestas, más ciencia, más diversidad, la que hacen entrar en esas crisis que, como decía al principio, creo que también pueden ser positivas. Bueno, muy buenas tardes. Pues la pregunta me hace pensar que es muy distinto la religiosidad a la espiritualidad. El concepto mío como masón, pues nosotros los masones todos somos religión, somos una escuela de formación, pasando desde el principio de que siempre en nuestro trabajo masónico consiste en el pulimiento de la piedra bruta, que es nuestra propia existencia. Desde ese punto de vista nosotros entendemos, desde que nos iniciamos, que tenemos que ir formando nuestra propia existencia para ser mejores, partiendo de que somos imperfectos, de que no vemos la luz. Nosotros, los masones, no, con todo respeto, luego no andamos buscando quién quiere ser masón, sino que la persona que ha entendido o que ha visto en nuestra forma de pensar y desarrollar nuestra propia existencia se identifica, y tenemos unos procedimientos para aceptarlos. Entonces eso es una gran diferencia con las religiones. Nosotros somos una escuela de formación que buscamos nuestro perfeccionamiento con el fin de ser mejores y servir a la humanidad. Es una cosa muy distinta. Por tal razón, nosotros creemos en un principio creador que le llamamos el gran arquitecto del universo. Y dentro de eso mismo, el secreto consiste en ver cómo podemos buscar la perfección con nuestro fin fundamental de ver a todos los seres humanos como hermanos. Por eso nosotros, que nos iniciamos, nos denominamos queridos hermanos. Entonces es un ejercicio para nosotros muy importante y muy consciente de que una persona que no hemos conocido en nuestra existencia, al momento en que se hace masón, nosotros lo podemos contemplar como un hermano nuestro. Es decir, mirar en el otro como si fuera nuestro propio espejo, para poder nosotros ser como si estuviéramos hablando con nosotros mismos, para ser tolerantes, respetuosos. Entonces, esa es la gran diferenciación entre nuestra organización como masones a las religiones. Si te parece, Hernán, planteamos en la mesa un par de preguntas y damos paso al coloquio, si te parece. Sí, me parecería bien, sobre todo para que sean el público y que más participen. Yo solo voy a hacerle una pregunta a los tres y es muy breve.
y con dos argumentos a favor y en contra. La pregunta es, ¿desaparecerá la religión en algunos países? Porque hablabas del comunismo y yo he estado recientemente en Bielorrusia y fue muy exitoso en promover el ateísmo como religión oficial, que el ateísmo era la religión oficial y se presidió la religión. Y en Bielorrusia encontré el dato de que el 51% de la población en el censo se declara no religiosa, no tiene ninguna confesión religiosa. Pero también en Holanda, un país capitalista, uno de los más desarrollados, busqué el censo de religiones recientemente, es un país dividido entre católicos y protestantes, el 36% cuando le preguntan eso en el censo no tiene ninguna religión, se consideran no religiosos. Entonces, con esos dos argumentos un poco en contra y uno a favor. En China han estado 50 años de ateísmo, a partir de los años 90, con Deng Xiaoping, se abren los templos budistas, se liberaliza la religión, no se persigue y los templos budistas están hoy llenos en China, ¿no? O sea, hay dos argumentos, uno que realmente la religión está en retroceso en algunos países y en otros países, sin embargo, florece. Y la pregunta que les hago es eso, ¿creen que en algunos países llegará a desaparecer la religión? A veces pienso que pues es una condición que no va a suceder porque la gente siempre en la historia de la humanidad siempre ha tenido sus religiones. Entonces yo creo que ese anhelo de encontrarse espiritualmente el ser humano siempre va a haber su estilo. En el caso concreto de nosotros los masones, nosotros creemos en un principio creador. Respetamos las religiones y para una persona ser iniciada masón tiene que tener un principio creador, sea el que sea. Nosotros no discutimos nunca ni de religiones ni de partidos políticos, porque consideramos que la libertad de pensamiento, y como somos hombres, nos denominamos hombres libres y de buenas costumbres, uno de los fundamentos fundamentales de nosotros es la tolerancia. Y vuelvo y lo digo, desde ese punto de vista, cuando nosotros pensamos que todos los seres humanos son iguales y que buscamos su perfeccionamiento, nosotros somos los más tolerantes en ese sentido, somos los más respetuosos y en eso radica la tolerancia, de entender al otro como es. Y sé y creo fundamentalmente que las religiones seguirán existiendo y esa tendencia, esa credibilidad de buscar un ser superior es una condición del ser humano que es inevitable, ¿no? Es decir, todo el mundo manifiesta esas situaciones, hablan de determinados sectores religiosos y al mismo tiempo también de ser ateo, ¿no? Y eso es una situación bastante interesante porque el ateísmo también es otra creencia y es otra posición que para nosotros es respetable. Entonces, nosotros en ese sentido siempre respetamos a los seres humanos, su creencia y nuestro principio fundamental de la tolerancia nos hace verlos con mucho mayor respeto. Y repito, como nuestro principio fundamental es contemplarnos en cualquier ser humano como si fuéramos nosotros mismos. Entonces, elaboramos dentro de nuestra formación un criterio de tolerancia y de respeto, no tanto propio, sino hacia los demás. Yo diría que, como me pasó ahora en este momento, que cuando uno a lo mejor está un poco distanciado de principios religiosos fundamentales y de repente, sin pedirlo, le llega de la nada un vaso con whisky, pues le devuelve a uno la fe y muchas cosas.
entonces uno se convence que hay motivos para creer en fuerzas sobrenaturales. No, eso, si me hubieran servido un jugo de naranja me distanciaría un poquito más. Pero me vino un whisky. Me gusta el vino, pero yo dije, de repente para aislar ideas coherentemente me aguanto el vino para después. Pero ante la tentación del whisky dije, no, ya no más, humano soy. Las religiones, pues, vuelvo al punto inicial que dije, esa espiritualidad existe y solo se transforma. Entonces habrá momentos de crisis de religiones y de fervor, y luego viene el vaivén del péndulo que retorna a procesos religiosos, como se ve en ciertos países excomunistas, donde de todas maneras después de 70 años de ese régimen, pues la no afiliación religiosa sigue siendo muy marcada, pero donde más marcada está la total desafiliación, y donde los números cada vez crecen hacia la no afiliación religiosa, están en Holanda y de ahí hacia el norte, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Pero como los péndulos también se regresan, el país menos religioso del mundo, Islandia, desde hace 2 años ya institucionalizaron y oficializaron de vuelta el culto a Thor y los dioses vikingos, que si eso es significativo dentro de los 300.000 islandeses, lo dudo, pero ese es otro síntoma de las cosas que van y vienen. Un mundo sin religiones, no, un mundo donde las religiones cambien, sí, y un mundo con su venia y sin querer darle los laureles merecidos, no quiero sonar a tendencioso, pero un mundo con más masones, lo veo un mundo mucho más amable. Muchas gracias. En realidad, me es muy atractivo considerar el concepto de crisis de las religiones, de los postulados religiosos. Yo creo que la crisis se genera en los confesionales o en los miembros o creyentes. Porque ¿cuál es el objetivo de una religión? Una religión es una fuente que provee lo que supuestamente su Dios plantea o establece. No es correcto que quienes se sujetan orienten a su Dios. Y tampoco es viable o es benéfico para alguien que se sujeta, se adentra a esos credos, a esa confesionalidad, y resulta que todo lo que se está diciendo, se promete, nunca tiene una respuesta como tal. Por eso uno dice, ¿en dónde está el problema? El tema, uno no puede, a mí me preocupa es que hay un solo cielo, pero hay cientos de dioses. ¿Cuál es el Señor del cielo? Ese es el tema. Entonces, el movimiento que hay ahorita, un replanteo, un corredor, una preocupación espiritual de la humanidad, no de algunos, de la humanidad, es que hay unas necesidades muy tangibles, morales, emocionales, sentimentales y de otro tipo, pero su naturaleza es la que le conlleva a encontrar a su creador, a su Dios o a esa fuente que le puede proveer los recursos, los insumos, como se quiera mirar, que le van a estabilizar su vida, su diario vivir. En ese sentido, uno dice, bueno, como hay una crisis pero no hay unas respuestas, entonces empezamos a encontrar nosotros que la preocupación va entrando a buscar por sí misma unas alternativas, y por eso encontramos nosotros la crisis. Para el tema de nosotros,
el tema cristiano evangélico, la religión cristiana. La crisis es debido a que estadísticamente tanto su resultado cualitativo como cuantitativo se estancaron. ¿En qué sentido? En que ese potencial, o más bien el cristianismo no se hizo presente en el escenario de la actual crisis histórica que se está viviendo, pero su aporte está muy por debajo del potencial numérico. ¿Y eso qué implica? Implica que de qué manera estamos nosotros exteriorizando una verdad y unos beneficios. Entonces, la membresía tiene una responsabilidad. ¿En qué sentido? En que estamos diciendo verdades que nuestro prójimo no las ve en nosotros. Y la gente no compra nada sin ver. La gente no llega, no acoge, no decide si no palpa, si no entiende, si no percibe, si no es objeto de un beneficio. Entonces, en este momento es preocupante porque la parte confesional religiosa, o los confesionales, o los creyentes, la asistencia hoy es en búsqueda de una respuesta del Dios que están creyendo y están adorando. Y como las cosas fundamentalmente por lo general no aparecen así como se quisiera, entonces la pregunta es: ¿en quién está la responsabilidad moral? Pues en el creyente, porque hay un manual de convivencia. Para el caso de nosotros se llama la Biblia. Es la voluntad expresa, manifiesta de Dios para todos los que pongan su fe y su confianza en Él. Y yo puedo creer esa verdad, pero puedo estar conduciéndome o llevando mi vida bajo otros parámetros, o otros criterios, o otras reglas, u otras normas que contradicen o que no son coherentes con lo que Dios está hablando. Entonces aquí aparece una figura moralista de valores y de principios. Entonces nosotros hoy tenemos mucha gente que viene a la iglesia, mucha gente que cree en Dios, mucha gente que es sensible, pero sus conductas y sus procedimientos son contradictorios a los principios o a los mandamientos o al consejo o a la instrucción. Nosotros encontramos a la gente llegando a un punto tan grotesco que están considerando que se consiguen un dinero, lo meten en un sobre y hacen un pacto con Dios. Y yo no veo por ningún lado que el cielo tenga un almacén con unos precios. Y hay otros que puede ser que no hagan el pacto económico, pero entran en un ayuno de 2, de 5, de 7, de 3 días. Porque seguramente arriba hay un almacén donde dice: este carro, esta casa, este compromiso vale 3, 5 días de ayuno. No es eso. Entonces, cuando la gente no entiende que la relación con Dios es mediante el manual de convivencia, llamemos la religión, digamos, la relación del hombre con Dios tiene un cordón umbilical. Y ese cordón es la Biblia, para el caso de nosotros los cristianos. Dios ha hablado, Dios estableció, Dios dio. Y yo tengo que relacionarme, y mi responsabilidad es asimilar esa instrucción, ese consejo. Porque por la obediencia es que soy bendecido, no por los sacrificios. Entonces, para el caso de nosotros, ¿no? Para el caso de nosotros. Pero contextualizando un poco la dinámica o la temática del sistema religioso, miremoslo en este contexto. ¿Qué realmente, qué podría ser o cómo podríamos mirar nosotros la figura de un sistema religioso? Pues como una política pública, ¿me entiende? Que interpreta la necesidad de las crisis, los pros y los contras de esa sociedad que está expectante y que está buscando, replanteando, y entonces le construye una propuesta, le plantea unos ejes conductores. Y entonces la responsabilidad de esa sociedad es saber relacionarse con esos ejes, con esos encausadores. Y allí es donde podemos entender
a ese Dios, pero sí me preocupa que todos pensemos que lo importante es tener paz y no sé qué se piensa con relación al cielo, a la vida eterna, no sé qué se piensa con eso, no sé, dejo la cosa aquí más o menos y estaré pendiente también. Gracias.